Bien, como habíamos dicho, de los temas que vamos a trabajar este año, la mayoría de los temas van a ser problemas, por lo tanto, solamente es para recordar el tema de la trigonometría. Vamos a ver, para recordar solamente el teorema del seno, ustedes esto ya lo vieron el año pasado, y ver el teorema del coseno. En el teorema del seno y el teorema del coseno son dos teoremas que se utilizan para cualquier tipo de triángulo. Obviamente que si tenemos triángulo rectángulo, nos conviene utilizar la trigonometría básica. El seno opuesto de un ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, pero solamente eso lo podemos utilizar cuando tenemos triángulos rectángulos. Cuando no tenemos triángulos rectángulos, tenemos cualquier otro tipo de triángulos, nosotros lo que nos conviene es trabajar con el teorema del seno y el teorema del coseno. Esto significa que estos teoremas no los podemos utilizar con triángulos rectángulos, sí, porque incluyen a los triángulos justamente. Estos son como mucho más amplios. Estos dos teoremas me permiten trabajar con cualquier tipo de triángulo. Entonces, ¿qué dice el teorema del seno? Nosotros tenemos un triángulo cualquiera, lo que tenemos que visualizar claramente es cada lado y de cada lado cuál es su ángulo opuesto. ¿A qué nos referimos con ángulo opuesto? Justamente el ángulo que no está formado por ese lado. En este caso, el ángulo opuesto al lado A es alfa, el ángulo opuesto al lado B es beta, y el ángulo opuesto al lado C es delta. ¿Qué dice el teorema del seno? Que existe una proporcionalidad. ¿Entre qué cosas? Entre la distancia o la medida del lado y el seno del ángulo opuesto respecto a la medida del otro lado respecto al seno del ángulo opuesto de ese lado. Es decir, que existe una proporción que nosotros la podemos trabajar, obviamente siempre la trabajamos de a dos. Es decir, no es que trabajamos con las tres, trabajamos con estas dos, o trabajamos con estas dos, o trabajamos con estas dos. Teniendo en cuenta que de esas cuatro cosas que tenemos acá, de estos cuatro datos, por decirlo, tengo que sí o sí conocer tres para poder averiguar el que corresponde. En eso consiste el teorema del seno. Cuando trabajamos con el teorema del coseno es distinto. Fíjense que el teorema del coseno arranca el mismo triángulo donde tenemos que a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos dos veces b por c por el coseno del ángulo que forman. ¿Que forman quiénes? B y C. O sea que si yo estoy averiguando el valor de A, el ángulo con el que voy a trabajar siempre va a ser el opuesto de A. Tengo que plantear otra ecuación. Es decir, si yo acá quiero sacar el valor de B, no me conviene plantear otra ecuación para B. ¿Por qué? Justamente porque puedo hacer exactamente lo mismo. B al cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos dos veces con el coseno del ángulo opuesto a B. Si yo quisiera sacar C, planteo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que me permite cada uno de estas ecuaciones? Encontrar o el lado A o el ángulo que tenemos acá. El lado A fácilmente, resolvemos y despejamos la potencia como raíz. Pero si yo tuviera que encontrar el ángulo, lo hacemos despejando. Todos estos términos me los voy a llevar restando y este término me lo voy a llevar dividiendo. Una vez que encontramos este valor, que ese valor va a ser siempre menor que 1 y mayor a menos 1. Siempre. Acuérdense que el coseno varía, o sea, el valor máximo o mínimo que puede tomar el coseno es 1 y es menos 1. Entonces, este cálculo nunca nos puede dar 1,38 o menos 1,25. Siempre tiene que estar como máximo y como mínimo estos valores. Una vez que tenemos eso, el coseno lo pasamos como arco coseno, shift en la calculadora, shift coseno, y ahí nos va a dar el valor del ángulo. Eso es para hacer un repaso. Pero ahora lo que yo hice fue resolver el ejercicio número 1 del cuadernillo del cuarto año que tienen todos ustedes. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a sacar un par de ejercicios para resolver. Yo se los voy a leer, a medida que se los voy leyendo, ustedes lo pueden ir leyendo después de la práctica que tienen del cuadernillo. Dice el ejercicio que un pararrayos está ubicado en la parte más alta de un edificio. Este es el edificio, acá tengo el pararrayos. Un observador situado a cierta distancia dirige una visual horizontal. Este es el observador que primero se para acá y dirige una visual horizontal. Vamos a pensar que aquí está el ojo, como acá. Aquí está el ojo del observador. Una visual horizontal y una visual hacia el extremo superior del pararrayos, formando un ángulo de 17 grados, 25 minutos, 20 segundos. Luego de eso dice que se aleja 30 metros, pero no dice que se aleja
Es decir, se aleja del edificio, pero desde donde está parado, 30 metros, es decir, que esa es la distancia que caminó, 30 metros, y vuelve a hacer la observación del ojo de la persona en forma horizontal y hacia el extremo superior del pararrayo, formando un ángulo obviamente más chico porque me alejo de la visual, 13 grados, 10 minutos, 40 segundos. Y aclara que el ojo de esta persona está a 1,60 m respecto del piso, es decir, en realidad el edificio sigue hasta acá, pero nosotros vamos a calcular este triángulo que tenemos acá. Entonces, lo primero que yo planteé, la pregunta que hacen en el ejercicio es ¿a qué altura completa, a qué altura se encuentra el pararrayos? Lo primero que yo hice fue calcular los ángulos interiores de este triángulo que tengo acá. ¿Cómo hice? Y acá tenemos, si este ángulo mide 17 grados 25, 20, suplemento, ¿por qué? Porque está justamente formando un ángulo llano. El suplemento es lo que le falta a este para llegar a 180, por lo tanto este es el ángulo que me dio. Y después, por la teoría de que la suma de los ángulos interiores me da 180, si sumo este más este y se lo resto a 180, me va a dar este angulito que tengo acá. ¿Por qué necesito este ángulo? Porque el único dato concreto de medida o de lado es de 30, entonces puedo trabajar con el teorema del seno. Y lo planteé de esta manera. Este lado es al seno de ese ángulo, como este lado que me puse A es al seno de ese ángulo. Fíjense, 30 es al seno de 4 grados 14, 40, como A es al seno de 13 grados 10 minutos 40 segundos. Fíjense que de estos 4 yo conozco 3 datos. Despejo el valor de A. ¿Cómo lo despejo? Producto de los medios, producto de los extremos, pero en este caso directamente paso el seno multiplicando al 30, que me queda de esta manera. Lo resuelvo en la calculadora y me da que la distancia de A es de 92,4 metros. Perfecto. Yo de ahí tengo solucionado el tema, porque entonces acá esto se me transforma en un triángulo rectángulo. Me paro en este ángulo, miro el opuesto, miro la hipotenusa y puedo perfectamente calcularlo con el seno del ángulo 17, que es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Teniendo en cuenta que yo la altura que estoy sacando es hasta acá. ¿Sí? Entonces, despejo el valor de A, lo traigo al otro lado multiplicando y me va a quedar directamente cuánto es lo que mide la altura. El seno de 17 por el valor de A, que lo habíamos encontrado anteriormente, me da 27,66 metros. Pero no puedo olvidar que esta persona está a 1,60 m de altura. Por lo tanto, a ese 27,66 le voy a sumar 1,60 m. Una vez que le sumo 1,60 m, me da la altura total que tiene el pararrayos en este edificio. De esta manera, nosotros terminamos el ejercicio y fíjense que no es mucho el desarrollo. Lo que yo tengo que hacer primero, porque en el problema del cuadernillo no aparece, es el dibujo, porque el dibujo a mí me ordena cuál es el triángulo que voy a trabajar, me ordena cuáles son los ángulos que me faltan encontrar. En primer caso yo hago el dibujo y después completo con los datos que no me dice, pero que sí me dice por los conocimientos que tengo previos. Entonces, una vez que tengo armado el problema, recién empiezo a resolverlo. Fíjense que la resolución es corta. El tema es el razonamiento que nosotros hacemos con este ejercicio. Bien, nosotros ahora lo que vamos a hacer es, a partir de esta explicación, yo les voy a pedir a ustedes explicación, que en definitiva es un refuerzo del que ustedes vieron el año pasado. Entonces, lo que vamos a hacer es, les voy a marcar en el cuadernillo de cuarto año cuáles son los ejercicios que ustedes van a resolver, y a eso les voy a sumar algunos otros que tienen una explicación de ejercicios en 3 dimensiones. Espero que lo hayan entendido, que acá se viene la segunda parte de trigonometría.